Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy seguiremos con nuestra serie. Para los que nos visitan, estamos haciendo la serie del Evangelio de Juan. Ya estamos en el capítulo 8, empezamos en el capítulo 1, ya estamos en el capítulo 8, y hoy estaremos viendo Juan capítulo 8 de 37 a 47. Son 10 versículos, son bastantes. Y como lo podéis ver, el título no es para nada agradable, no es algo que uno se esperará para poder escuchar a la iglesia. Quizás tenemos la tendencia más de ver títulos así por internet y no escuchar enseñanzas así. Pero una de las cosas que me llamó la atención cuando esta congregación empezó, la primera predicación que se predicó aquí, que el pastor Luis cuando vino, era cómo destruir una iglesia. ¿Sabe? Eso es lo más fuera de contexto de una predicación cuando uno empieza una congregación. Pero es lo más sincero, porque desde entonces aprendí una cosa, de estar en alerta y saber cuándo Satanás quiere destruir una iglesia. Porque él lo había pensado diciendo cómo crecer un número, cómo hacer el otro. Pero nos hizo entender una cosa, hermano, desde el principio, que Satanás no destruye la iglesia desde fuera. Satanás destruye la iglesia desde dentro. Las mismas hermanas y los mismos hermanos son las causas de la destrucción de la iglesia. Y desde entonces, eso hace que uno siempre tiene la tendencia de saber quién está dejándose ser usado por Satanás y quién está dejándose ser usado por Dios. Y de ahí también eso como una continuación. ¿Cómo saber si eres hijo del diablo? Porque no todo el mundo que llama al Señor, 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 es hijo de Dios. Dentro del mismo campo donde Dios está sembrando su palabra, hay mala hierba. Hay los que sinceramente son de Dios, hay los que no son de Dios. El Señor Jesús nos dice exactamente cómo podemos saber quiénes son de Dios. Porque tiene el fruto del Espíritu Santo. Y el que no tiene el fruto del Espíritu Santo es porque no tiene al Espíritu Santo y obviamente no puede ser de Dios. Porque el que no tiene al Espíritu de Dios no es de Dios. Pero el que tiene al Espíritu de Dios sí que es de Dios. Y podemos ver en las Escrituras, manifiestos son los frutos del Espíritu y tenemos una lista de lo que son el fruto del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a concentrarnos solamente en lo que el Señor Jesús nos enseña en Juan capítulo 8, 37 a 47. Pero antes de entrar en nuestra enseñanza, ya que tenemos gente que nos visitan por primera vez, o gente que no estuvieron el domingo pasado, vamos a hacer como un pequeño resumen rápido, un repaso rápido de lo que vimos el domingo pasado para poder entrar en el contexto de la enseñanza de hoy. El domingo pasado hablamos sobre la esclavitud del pecado, que todos aquellos que viven constantemente o intencionalmente en el pecado son esclavos del pecado. Así que si yo practico un estilo de vida pecaminosa, no importa cuántas veces me congrego al día, no importa cuántas Biblias me como la semana o al día, no importa cuánto conocimiento de la palabra tengo, no importa cuánto alabo a Dios en la iglesia, me caigo en el piso y lloro, hago lo que se tiene que hacer, o me involucro con cristianos, no importa todo eso. Si estoy viviendo en pecado constantemente, una vida pecaminosa, soy esclavo de ese pecado. Y para eso vino el Hijo de Dios, para liberar a los que son esclavos. Por eso que se usa mucho la vida de los hijos de Israel como una referencia de lo que Dios tenía que hacer en el futuro, o que hizo a través de Jesús. Antes ellos eran esclavos en Egipto, 400 años en esclavitud en Egipto, y Dios mandó a Moisés como una representación de un Cristo que les liberó de su esclavitud. Y Dios lo llevó a través del desierto, que es una representación de la vida cristiana en la tierra y en el mundo, con todas las aflicciones que conlleva antes de entrar en la tierra prometida, que es Canaán, que nuestra tierra prometida será en la presencia de Dios para toda la eternidad. Así que el Señor Jesús nos hace bien entender que todos aquellos que viven intencionalmente una vida o un estilo de vida en el pecado, ellos sí que son esclavos de pecado. O que practican intencionalmente un pecado son esclavos de pecado. Y que la verdad de Dios igualmente no está en ellos. ¿Por qué? Porque el pasaje de la semana pasada, en ese pasaje que vimos la semana pasada, el Señor Jesús dijo a sus oyentes, que eran
gente que no eran fariseos, habían judíos normales que estaban ahí, que si se mantuvieran firmes, si se mantuvieran en su palabra, no solamente conocer la palabra, pero mantenerse firme o mantenerse en la palabra que él predicaba, que es practicarlo, aplicarlo en sus vidas, dejarán de ser esclavos del pecado, serán libres. Y eso hizo, porque él hablaba de libertad, porque los judíos se creían bastante que por ser descendientes de Abraham y porque Dios le libró hace más de 4.000 años de la esclavitud en Egipto, ellos ya no eran esclavos. Pero ellos estaban hablando en el contexto de esclavitud humana. Pero Jesús no estaba hablando de la esclavitud humana. Él estaba hablando de la esclavitud espiritual en sí. A causa de las declaraciones que Jesús hizo, eso causó un enfrentamiento con los fariseos que no creían en la palabra de Jesús. Los fariseos se enojaron porque ellos no creían la palabra de Jesús, porque ellos se consideraban personas que eran libres, personas bien posicionadas, personas que sabían más de la ley de Dios que cualquier otra persona, porque se consideraban descendientes de Abraham. Pero el Señor Jesús les habla duramente de no solamente considerarse descendientes de Abraham para considerarse personas libres, pero que ellos entendieran que su esclavitud no era el tipo de esclavitud humanamente hablando que ellos estaban antes en Egipto, pero que su esclavitud estaba relacionado con la manera pecaminosa que ellos vivían sus vidas. Así que el Señor Jesús hablaba no de una manera humanamente hablando, sino de una manera espiritualmente hablando, que ellos eran esclavos del pecado, porque cualquier persona que practica el pecado, escucha bien hermanos, lo enfatizo eso para que nos haga entender un poquito sobre el título de nuestra enseñanza, que cualquier persona que practica o vive una vida pecaminosa es esclavo de ese pecado que está viviendo, no importa. Pero sabes, tenemos la tendencia de apuntar a fornicación, adulterio, robo, pero hay envidia, celos, codicia, vanagloria, glotonería, chismes, hablando mal de la gente, calumnia. Son pecados que la gente no ve con sus ojos, pero están en un rincón profundo en nuestros corazones, que antes de llegar ahí tenemos la tendencia de ver más los pecados visibles de otra persona. Ah, esta mujer es chismosa, esta mujer es ladrona, esta mujer, ese hombre es así, es mujeriego, el otro, pero olvidamos que en el fondo tenemos envidia, tenemos codicia, tenemos la vanagloria de la vida. Todo eso, mientras que esos pecados controlan nuestras vidas, somos esclavos de eso. He escuchado a gente que dice que no, yo fumo porque quiero fumar, puedo dejarlo cuando quiero. Llevan 50 años intentando dejarlo y no pueden, porque son esclavos del mismo tabaco. Jóvenes que he visto enganchados a las drogas, enganchados a la pornografía, puedo dejarlo cuando yo quiero, pero siguen ahí día tras día, noche tras noche, porque no pueden dejarlo hasta que Él, que es más poderoso que este pecado, le puede liberar. Así que el Señor Jesús siguió su conversación con los fariseos y les hace una distinción de dos grupos de personas. Él le habla de dos tipos de personas que existen. Ese es el pasaje que vimos el domingo pasado. Pero el domingo pasado hablamos de un grupo de esas personas. Son los que hacen la voluntad de Jesús, los que escuchan la palabra y la aplican. Y el primer grupo son los que escuchan la palabra y se mantienen fieles a ella. Y ese grupo de personas que escuchan la palabra y la aplican en su manera de vida, conocerán la verdad que les hará libre. Así que si yo escucho la palabra y no la aplico en mi vida, no voy a conocer la verdad y no voy a ser libre, seguiré en mi vida pecaminosa. Y el Señor Jesús también dará a conocer en el versículo 36 que vimos ayer en Juan, el domingo pasado, en Juan 8:36, Él dará a conocer que esta verdad no solamente son palabras, que Él es esta verdad. Jesús es la verdad. Esa es la verdad, la vida y el camino. Nadie puede ir al Padre sin pasar por Jesús. Nadie puede liberarnos de nuestros pecados. Solamente Jesús puede hacerlo. Él es el hombre fuerte que entra en la casa de otro hombre fuerte y lo ata y se despoja de todos sus bienes. Porque antes, cada uno de nosotros sentados aquí, si de verdad somos convertidos,
antes éramos esclavos de una vida pecaminosa. Cuando escuchamos la palabra de Dios, es como una metáfora, Jesús entrando en la casa de Satanás, atando a Satanás y despojando del bien de Satanás, que usted formaba parte de este bien. Y ahora que usted puede vivir una vida alegre en Cristo Jesús, puede orar y no siente remordimiento o condenación de Satanás en su corazón, puede llamar a Dios Padre. No es por lo que usted hizo, es por lo que Jesús ha hecho por usted. Así que somos salvos no por nuestras buenas obras, sino por las obras de Jesús, por lo que Él hizo por nosotros. Así que nosotros reconocemos que nuestra salvación y libertad viene solamente a través de la persona de Jesús. Entonces, si uno quiere ser libre del pecado, si estás aquí, estás luchando con alguna área de tu vida y quieres ser libre, solo llama al hombre fuerte, Jesús. Es el único que te puede liberar de todo. Así que ya eso fue la primera parte de personas que vimos. Ahora vamos a ver el segundo grupo de personas mencionado por el Señor Jesús y lo que Él dice sobre estas personas. Y ese grupo, antes de entrar en el pasaje, ese grupo son los que escuchan la palabra y deciden no creerla. Uno puede decir, ¿cómo una persona puede escuchar la palabra y decidir no creerla? Sí, si leemos Romanos capítulo 1, vemos ahí que la gente que se pierden o hacen lo que ellos quieren hasta que Dios se cansa de ellos y les entrega para que hagan lo que sus corazones les antoja, es porque escucharon la palabra de Dios y tomaron la decisión de endurecer sus corazones. Lo peor que puede ocurrir a una persona, hermanos, es que Dios se cansa de ti. Cuando Dios te cansa de ti, te entrega a ti mismo o a ti misma para que hagas lo que tú quieres. Y ahí dice en Romanos capítulo 1 que ahí vienen el homosexualismo, los asesinatos, las envidias. ¿Por qué? Porque son personas que ya están caminando según sus propios caprichos y propios deseos. Así que los fariseos se consideraban libres por el hecho de ser descendientes de Abraham. Es lo mismo que ocurre hoy en día, que mucha gente se consideran cristianos por formar parte de supuestamente una iglesia que predica la sana doctrina. O unos se consideran cristianos porque llevan muchos años en la iglesia. O se consideran cristianos porque vienen de familias cristianas. He escuchado a personas cuando le pregunto, ¿eres cristiana? Y, uy, desde la cuna. Yo no fui cristiano desde la cuna. Aunque gente nace en una casa cristiana, no eres cristiano desde la cuna. Te conviertes en un seguidor de Jesús cuando eres una persona adulta que puede pensar por sí mismo, reconocer sus pecados, arrepentirse de ellos y tomar la decisión de seguir a Cristo. Nadie nace cristiano, pero podemos morir cristianos o morir como pecadores. Así que hoy vamos a ver a continuación esa conversación que el Señor Jesús tuvo con los fariseos y vamos a verlo en Juan capítulo 8, 37 hasta 47. Ya como lo vieron antes, el título es ¿cómo saber si eres un hijo del diablo? ¿Cómo saberlo? Así que en la conversación que vimos el domingo pasado con el Señor Jesús con los fariseos, esa es la continuación. Que dice, claro que me doy cuenta, porque ellos estaban diciendo que nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie. Así que Jesús sigue aquí la conversación. Claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. El versículo 38, yo les cuento lo que vi cuando estaba con el Padre, pero ustedes siguen el consejo de su Padre. Él no le dice quién es su Padre, pero Él le dice, ustedes siguen el consejo de vuestro Padre, pero yo estoy hablando las cosas que yo vi cuando yo estaba con mi Padre. Ellos dicen en 39, nuestro Padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueron hijos de Abraham, seguirán su ejemplo. Es cierto. Si ellos realmente fueron hijos de Abraham, seguirán el ejemplo de Abraham. Abraham era un hombre que era amigo de Dios. ¿Por qué? Porque creyó en las palabras del Señor y las puso totalmente en práctica. Obedeció las enseñanzas o la palabra del Señor y sus promesas. El 40 dice, en cambio, procura matarme. 2 veces repiten, que procura matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así, es cierto. El 41, no, ustedes imitan a su verdadero padre. Ahí viene la tensión. Es como ellos esperando a ver quién va a decir quién es nuestro padre. Y nosotros, ellos repiten otra vez, no,
Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. ¿Qué son hijos ilegítimos? Como bastardos, que nacieron fuera de matrimonio. Que no somos así. Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Sigue diciendo, es porque ni siquiera toleran oírme. 44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¡Qué fuerte! Ustedes son hijos. Eso es fuerte para un judío. Llamarle hijo del diablo. Eso es fuerte. Por considerarse hijo de Dios y luego le llamas hijo del diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así que si una persona aquí dentro es mentiroso, ya sabes quién es tu padre. Por eso es natural que no me creen cuando les dijo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? El 47 termina diciendo, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios. Lo escuchan con gusto. Es que cuando lo escuchan, lo analizan, lo asimilan, la guardan, la atesoran, confían en ella con gusto. Porque lámpara para nosotros, para nuestros pies, es esta palabra del Señor. Es la única cosa que nos hace entender que nosotros somos pecadores. Porque si no tenemos una referencia de lo que es el pecado, no podemos saber lo que es pecaminoso. Es la palabra de Dios, la misma palabra que nos revela nuestros pecados y al mismo tiempo la misma palabra nos consuela. Y ojo, una cosa que a veces cuando estoy evangelizando a la gente les pregunto, que ¿quiénes creen que van a ir al cielo? Piensen siempre, las personas buenas y esa. No. Los que van al cielo son los malos. No sé si ustedes lo sabían. Los malos, los más terribles son los que van al cielo. Pero los malos perdonados. No los que se creen buenos. Que por su propia justicia se creen buenos. Pero los que van al cielo son los perversos o los perversos etiquetados ya de los más perdidos para el mundo. Pero que tomaron la decisión de arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús. A esos vino Cristo para salvar. No para aquellos que creen que ya son salvos en nuestra la salvación del Señor Jesús. Así como podemos ver en ese pasaje, el Señor Jesús, los fariseos pensaban que por ser descendientes de Abraham, ellos ya se ganaban el cielo. Dios ya era su padre, porque Abraham es nuestro padre y ya estamos listos ya para el cielo. Pero eso no fue así. Eso no es lo que el Señor Jesús les enseñó, o no es lo que las Escrituras les enseña. El Señor Jesús reconoció que en realidad sí que ellos eran descendientes de Abraham. Pero, ¿cómo puede ser que descendientes de Abraham quieren matar al hijo prometido de Dios a Abraham? Que a través de ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Eso es una promesa que Dios hizo a Abraham, que a través de ti, y lo hizo a Adán también, a la mujer, que a través de tu simiente, él aplastará la cabeza de Satanás, y Satanás le va a dar un mordisco ahí en el talón, pero tu descendiente lo va a vencer. Y Dios lo prometió a Abraham, que tú, a través de tu descendiente, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y aquí estaba el descendiente de Abraham, y sus mismos hermanos querían matarle. Juan capítulo 1, cuando lo leíamos, dice que vino a los suyos, a los mismos suyos, y no lo reconocieron. A los de su propia casa y no lo reconocieron. Pero todos que lo aceptaron, lo recibieron, le dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que usted y yo podemos terminar siendo hijos de Dios si aceptamos a Jesús. En los versículos 37 a 41, el Señor Jesús declara, en 37 a 41, el Señor Jesús declara que el mensaje que Él tenía, su mensaje que Él tenía,
no es un mensaje cualquiera. No es un mensaje que él se sentó en alguna parte en el monte de los Olivos y lo inventó ahí. No, su mensaje era un mensaje que venía directamente de Dios, no era suyo. Y hacerlo ver a los fariseos también, que ellos no son hijos de Abraham, o no deberían considerarse hijos de Abraham, porque simplemente Abraham es su ancestro. Dice 37 a 41, dice: claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme, porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon ellos. Jesús lo rechazó. Él aceptó que ciertamente que ellos son descendientes de Abraham, pero ellos están enfatizando que ellos son descendientes de Abraham, no son hijos ilegítimos. Pero Jesús le dice, realmente, si fueran hijos de Abraham, seguirán su ejemplo. El ejemplo de Abraham es que cuando Dios lo llamó para salir de Ur de los Caldeos, él lo pensó 2 veces. Él tomó la decisión de dejar su parentela, dejar todo y seguir al Señor. Tal como el Señor le había dicho, ve a una tierra que tú no conoces y yo te bendeciré. Abraham obedeció. Es lo que ellos tenían que hacer, obedecer las palabras de Jesús, pero ellos no quisieron. En cambio, dice el versículo 40, en cambio procuran matarme porque les dije la verdad. La verdad duele, ¿eh? La verdad duele. Y muchas de las veces la gente cuando les digan la verdad, también depende cómo le dice la verdad. La verdad se dice con mucho amor, no con arrogancia y orgullo. La verdad se habla con mucho amor. Y tristemente muchas de las veces que personalmente me he dado cuenta después de hablar la verdad a una persona y animarle para que cambie el estilo de vida, en vez de cambiar el estilo de vida, la persona cambia de iglesia. Porque la verdad duele. Pero es triste. Deberíamos cambiar de estilo de vida, no de congregación. ¿Por qué? Un lagarto en cualquier país del mundo, lo llevas a otro país del mundo, seguirá siendo un lagarto. Siempre será un lagarto. Quiere decir que un mentiroso en esta congregación seguirá siendo un mentiroso en otra congregación si no se arrepiente. El problema no es la iglesia, es el corazón humano, lleno de orgullo, de soberbia, de vanagloria. No quiere, puede tocar cualquier cosa en su vida, pero no te metes en su pecado. Déjalo que lo suba, lo acaricia. Es su problema con Dios, pero no es así. La palabra nos avisa claramente que si una persona, un hermano o cualquier persona en la iglesia está siendo dominado por algún pecado, dice que los que son espirituales, Gálatas capítulo 6, que con un espíritu de mansedumbre tiene que guiar a la persona hacia el arrepentimiento. Pero cuando se vuelve a guiar, la persona no quiere cambiar, no quiere cambiar, no quiere cambiar. Dice las escrituras que trátalo como un gentil, un cobrador de impuestos. Quiere decir que se vaya fuera de la iglesia, porque la mala compañía corrompe. Porque una persona que vive intencionalmente en un pecado, sobre todo los pecados sexuales, dice en Corintios, Pablo dice que contamina la unión de los santos. Si cuando hay una persona que intencionalmente está viviendo en pecado y toda la iglesia sabe que esta persona está viviendo en pecado, y cuando la iglesia se reúne para alabar al Señor, y la persona también está ahí alabando al Señor, sabiendo que su vida está mal delante del Señor, está contaminando la reunión. No es odio, no es que la iglesia se cree, no, es que la iglesia tiene que aplicar lo que la Biblia dice. Pero muchas de las veces queremos ser más misericordiosos que Dios. No sé si se han dado cuenta. Queremos ser a veces más misericordiosos que Dios. Queremos ser más comprensibles que Dios. Queremos ser más santos que Dios. Pero olvidamos que la palabra de Dios es lo que tiene que dirigir a la iglesia. Versículo 41 dice, no, ustedes imitan a su padre verdadero, a su verdadero padre. Nosotros, ellos dicen, nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro padre. 2 veces Jesús les dice a ellos que ustedes quieren matarme. 2 veces en un pasaje bastante corto, haciéndole ver que sinceramente lo que había en sus corazones es que no había lugar para la palabra de Dios. De la misma manera que muchas veces hay personas en las congregaciones donde la palabra de Dios no tiene lugar en sus corazones. Quieren escuchar cualquier cosa. Dios me va a prosperar, me va a bendecir. Cambiará mi esposo, cambiará mi esposa, mis hijos todos serán bien. Pero no quieren escuchar de cambiar de estilo de vida. Esta palabra no tiene lugar en sus corazones. Quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren la santidad de Dios. Quieren escuchar las cosas bonitas que sus corazones anhelan escuchar. Pablo mismo lo dice, que en los posteriores días no es que la palabra de Dios sufrirá,
Es que gente con comezón de oír lo que quieren oír, ¿qué harán? Buscarán por ahí fuera, ver quién predica lo que ellos quieren predicar y llenarán esas iglesias que les dirán las cosas que ellos quieren oír. Estarán dispuestos a dar todo lo que tienen, mientras que el predicador es como el DJ. El que tiene el dinero en un banquete, es él quien decide al DJ qué música poner. No sé si se ha dado cuenta. Si tienes el dinero y lleva con el favor de billete, están poniendo una alabanza tranquilamente. Hay que tener dinero, te pone DJ, pon lo que te digo. El DJ solo haz lo que quieren. Lo mismo tristemente ocurre en las iglesias. Que muchos de nosotros, los pastores, somos culpables a veces de eso. No queremos tocar algunos temas como el divorcio, el recasamiento, el adulterio. No queremos tocar temas que afectan, que son sensibles, como el homosexualismo, el aborto. No queremos tocar esos temas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que son los que ofendan más en la iglesia. Si los tocamos, les vamos a ofender. Para que no se vayan, para que ellos sigan ofendando, para que la iglesia siga prosperando físicamente con dinero, pero muerto espiritualmente, asimilamos todo eso. Hermano, recuerda una cosa, que llegará el día, tal como dicen las Escrituras, que no todo el mundo en la iglesia debería ser un predicador, porque los que predican la palabra serán juzgados con más severidad. Los que predican serán juzgados con severidad, más severidad que cualquier otra persona. Y tal como dice también las Escrituras, Pablo, que dice a los hermanos de la iglesia de honrar a sus pastores, porque los pastores tienen un trabajo que es cuidar las almas de aquellas personas, porque ellos rendirán cuentas a Dios por cada alma que está en la congregación. Así que, ¿qué dice? Así que 2 veces el Señor Jesús les enfatiza que ellos quieren matarle. Y luego los fariseos dijeron que no, que Dios mismo es nuestro Padre. La pregunta es, ¿cómo Dios puede ser el Padre de alguien que no quiere obedecer las Escrituras? ¿Cómo podemos arrodillarnos con total confianza por la mañana o por la noche y clamamos a Dios, Padre mío que está en el cielo, mientras que en el estado en el cual estamos viviendo es pecaminosa? No podemos llamar a Dios nuestro Padre si nuestra vida es una vida que Él aborrece. Debemos cambiar de estilo de vida primeramente. Debemos nacer de nuevo para ser adoptados en la familia de Dios y convertirnos en hijos de Dios. Hermanos, no seamos engañados, no podemos engañarnos a nosotros mismos pensando, he escuchado gente decir que no, Dios es muy misericordioso, Dios no comprende, mi situación es difícil, mi otro, puede ser que yo... No, Dios es misericordioso, es comprensible, es cierto, pero es santo, es fuego consumidor. Él aborrece el pecado y ningún pecado entrará en el cielo. No importa si es una mentiritita, es un robocicito, no importa. Pero ningún pecador, con un pecado, entrará en el reino de los cielos. Así que conocer la verdad de Dios sin obedecerla no tiene ningún beneficio espiritual. Es como tener mucho dinero, pero muchísimo dinero, siendo el hombre más rico que Bill Gates o que Elon Musk, y te sientas encima de tu riqueza y mendigando migas en la calle para que la gente te ayude. ¿Para qué sirve tener tanto dinero que no puedes ni comprarte unas chanclas y anda descalzo? ¿Para qué conocer la palabra de Dios? Congregarse, leer la palabra, si no la queremos obedecer. ¿Para qué sirve? La iglesia es iglesia. Hacemos iglesia en la iglesia. El restaurante es un restaurante. Se hace negocio en un restaurante. No podemos convertir la iglesia en un restaurante. El restaurante es restaurante y todos los restaurantes no son iguales. Hay unos restaurantes que venden sushis, otros restaurantes venden carne argentina, otros son especializados en carne a la brasa, paella y todas las demás cosas. Así que no pueden entrar a un kebabtería y pedir sushi ahí. Me van a mirar como un loco. Pero muchas veces queremos que la iglesia se adapte a la cultura del mundo. Si no decimos que no hay amor, hay intolerancia, cero, que no nos aman, son muy estrictos. Pero ¿a quién queremos agradar? ¿Buscamos la aprobación de quién? ¿De los hombres o de Dios? ¿Quién nos juzgará a todos? ¿Los hombres o Dios? Es Dios, hermanos. Es Dios quien nos juzgará a todos. Así que nuestras vidas, no importa si la gente tiene que dejar toda una congregación, la congregación se queda vacía, solamente el pastor y el mendigo de la calle. ¿Qué se queda el pastor y el mendigo de la calle? Pero que en el día de juicio Dios puede decirle, has sido fiel, buen siervo. Y lo poco fuiste fiel, lo mucho te voy a poner.
¿Para qué llenar la congregación o engañarse a sí mismo, tener gente que todo el mundo está de camino hacia el infierno? ¿Para qué sirve? El Señor Jesús hizo la misma pregunta. ¿Qué provecho tendrá el hombre si ganar el mundo entero y perder a su alma? ¿Qué hemos ganado en todo eso? 5 minutos de placer para toda una eternidad en el infierno. ¿Vale la pena? Para nada. Para nada. Tenemos mejores promesas en Cristo. Mejores promesas en Dios. Promesas eternas solamente en Él. Si conocer la palabra de Dios sin obedecerla no tiene ningún beneficio espiritual. El beneficio espiritual viene cuando la obedece. Es cuando la palabra tiene un efecto en tu propia vida. ¿Sabes lo que Dios dice? Cuando lees las escrituras, aplícalas en tu vida. Así que llamar al Señor Jesús, Señor, Señor, sin hacer lo que Él enseña, no tiene ningún beneficio espiritual tampoco. No se engañe, dice el Señor Jesús. No todos que me llaman Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si amamos a Jesús, hermanos, guardaremos sus mandatos. Él mismo lo dice en Juan capítulo 14, versículo 15. Él dice, si me améis, guardad mis mandamientos. Es nada más eso. ¿Alguien aquí ama a Jesús? Si le amas de corazón, hay una cosa nada más que tienes que hacer. Que Él espera de ti y espera de mí. Es guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles para guardar. Tenemos al Espíritu Santo, como el hermano estaba orando antes. Tenemos a la Trinidad viviendo en nosotros. Tenemos a Dios ayudándonos en todo tiempo. Somos considerados hijos de Dios. No por lo que nosotros declaramos con nuestra boca. No porque decimos que somos hijos de Dios nos hace hijos de Dios. Ni por lo que nosotros opinamos de Dios. No porque decimos que conocemos a Dios nos hacen hijos de Dios. Recuerda una cosa. Todos aquí conocen a Donald Trump, ¿no? ¿A que sí? Imagínate, porque seguramente que él ganará las siguientes elecciones. Por seguro, de la manera que las cosas van. Pero suponemos que, vale, vamos a Estados Unidos, a la Casa Blanca, en diciembre, que él ya está en la Casa Blanca, o en enero del año que viene. Y nos metemos ahí, 2025, entramos en 2025. Vale, 4 de enero de 2025, vamos a visitar a Donald Trump. Y llegamos ahí, que somos la delegación de la Iglesia Bíblica Misión de Santa Coloma, Barcelona. Hemos venido a ver a Donald Trump. ¿Nos dejarán pasar? ¿La guardia nos dejarán pasar? Quizás nos atan ahí los pies y nos ponen el siguiente vuelo, ni vuelo quizás, en un barco y nos mandan rápido para España. Pero si llegamos ahí y Donald Trump sale, dice, Jorge, Alex, Luis, pasar, Emanuel. ¿Qué harán la guardia? Nos dejarán pasar, ¿no? Porque no es importante, lo importante no es que tú dices que conoces a Dios. Es cuando Dios te conoce a ti. Porque tú obedeces su palabra, porque tú vives conforme a su voluntad. Jesús lo dice, no todos que me llaman Señor, Señor, pero los que hacen la voluntad de Dios. Porque si amas a Dios, harás su voluntad. Si no amas a Dios, dime quién se casará con un hombre que no ama o una mujer que no ama. Bueno, en mi país tristemente sigue ocurriendo, que les obligan a las muchachas a casarse con hombres que no conocen ni aman. Pero en el mundo civilizado, en un mundo donde la gente raciona, ¿qué piensan? Nadie hará algo así. No se puede obligar a la gente de formar matrimonio si no quieren formar matrimonio. Porque el amor, el matrimonio tiene todo un proceso, el cortejo, de conocerse, de reír. Y luego, cuando te casas, que no sabía que roncabas, pero tarde ya es tuyo o es tuya. Pero todo eso es el proceso que lleva dentro de todo lo que conlleva el matrimonio y el amor. Así que somos considerados hijos de Dios, no por lo que nosotros declaramos de Él, no porque nosotros decimos que lo conocemos o nuestras opiniones. No, somos considerados hijos de Dios por nuestra fe en Jesús. Es por nuestra fe en Jesús. Y cuando su palabra tiene lugar en nuestros corazones. Es cuando su palabra en sí tiene lugar en nuestros corazones. Permanecer en su palabra y obedecerla y vivir conforme a ella. Eso es cuando la palabra de Dios tiene poder o tiene lugar en nuestros corazones. En los versículos 42 hasta 43 sigue la presión entre el Señor Jesús y los fariseos. Porque la presión va subiendo drásticamente. Parece que en cada pasaje hay una tensión ahí de palabras que se van cambiando. En 42 a 43 el Señor Jesús dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. Es obvio, claro que sí. Si Dios fuera su Padre, hubieran reconocido que Jesús venía de Dios. Porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió.
¿por qué no me pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Esa es la parte triste. Cuando no toleramos escuchar las cosas que la gente nos dice, o que se predica, o que la palabra de Dios dice. Y he visto a gente torcer la palabra de Dios para satisfacer sus propios caprichos, o para tranquilizar su conciencia. Tengo un amigo, un hermano, que había un tiempo en su vida que se unió con una mujer divorciada y separó a una mujer separada y quería justificar su relación con esta mujer. Yo le llamaba casi todos los días, llorando, enojado, indignado, porque no podía creerlo que él había hecho algo así. Y él no me escuchaba nunca. Así que decidí un tiempo de que, ¿sabes qué, Señor? Te lo entrego. Ya lavo mis manos, ya no me meto en este asunto porque ya me estoy volviendo loco, ya me está quitando la paz, me estoy poniendo nervioso por todo eso. Ya no, solamente decidí orar por él. Pasaron los años. Tuvieron problemas, porque eso era mi oración. Señor, causa un problema entre ellos que no van a tener deseo de verse. Y gracias a Dios el Señor lo hizo. Pero durante ese tiempo, lo que él me confesó después, que él fue estudiando la Biblia ¿cómo se dice? Méticos. Muy bien, lo habéis entendido. Lo dejamos ahí. Él fue estudiando la Biblia de tal manera que buscaba motivos para justificar su relación con esta mujer. Con detalle, buscando ahí pasajes. Y me dijo, ¿sabes qué, Alex? No la encontré. En cada parte que yo miraba, me condenaba. En cada parte que yo miraba, condenación. Ahí condenación, ahí condenación. Hasta que el día que cuando las cosas se pusieron feas, él mismo se dio cuenta que Dios le estaba sacando de ahí. Y cuando salió de ahí se dio cuenta que él estaba de verdad esclavo de algo que para él en ese momento era hermoso, bello, era un regalo de Dios. Pero no, era un regalo de Satanás. Y no todas las cosas bonitas que entran en nuestras vidas, escuchen bien, hermanos, no todo lo que nosotros recibimos es de Dios. Muchas de las cosas son distracciones de Satanás. Porque he visto personas orar por un trabajo, orar, y Dios le da el trabajo, el primero que viene, que le hace no congregarse, no tener tiempo para orar, lo aceptan directamente. Y luego el mismo trabajo se convierte en la excusa a no buscar a Dios. ¿Por qué no te congregas? El trabajo. Y el mismo que oraban, porque no tuvieron el tiempo suficiente para discernir y pedirle dirección al Señor para saber si el trabajo que ellos estaban a punto de aceptar era lo que Dios había mandado o no. Así que Jesús no vino solamente a hacer su propia voluntad, Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, que es reconciliar el mundo con Él a través del sacrificio del cuerpo de Jesús en la cruz. Y no solamente eso, hermanos, Jesús vino a revelarnos Dios, porque el mundo tenía una idea pagada, una idea limitada de Dios. Pero cuando Jesús vino, Él vino a revelarnos los atributos de Dios que nosotros no conocíamos de parte de Dios. Él vino a darnos conocimiento sobre Dios y lo que Dios espera de nosotros. Él vino a hacernos conocer a Dios personalmente, saber lo que Dios quiere que cada persona haga. Porque Dios no nos manda, no nos salva y nos tira en el mundo para vivir de cualquier manera. Él nos salva y ya tiene buenas obras preparadas antes de la fundación del mundo para que podemos andar en ellos. Así que Dios te salva para usarte como un instrumento de salvación para otros. Porque Él que te predicó la palabra es una persona también que Dios salvó a través de otra persona. Así que somos salvos para ser instrumento de salvación para otros. Así que si estás aquí y te consideras una persona salva y tu vida parece que no tiene ninguna utilidad porque tú no compartes tu fe con otros, simplemente eres como un machete en la mano de un agricultor y está en un bosque lleno de mala hierba y él no le está usando para nada sirves. Recuerda una cosa, hermanos, que si Dios te da la capacidad de hacer algo bueno y no lo hace, como dice la Escritura, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado como pecado. Así que si Dios nos da la capacidad de hacer algo y no lo hacemos, es contado como pecado contra nosotros. Cada uno de nosotros rendiremos cuentas por eso. Dios algún día nos pondrá a todos delante de Él y cada uno rendirá cuenta de la manera que ha vivido su vida estando en la carne.
Así que conocer personalmente a Dios es lo que Jesús vino a hacer, enseñarnos el camino hacia la eternidad. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 5 a 7. Hebreos 10, versículos 5 a 7 dice sobre Jesús. Hebreos capítulo 10, versículos 5 a 7. Dice, por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron los sacrificios quemadas, ni las otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Qué precioso. Jesús no vino para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Recuerda que los hijos de Israel ofrecían sacrificios cada vez de animales por el pecado. Eso solamente era una sombra de lo que Jesús tenía que hacer en el futuro. Si Jesús vino a cumplir esos actos de sacrificios que ellos hacían en el templo. Pues que el día que Jesús murió, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde nadie podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote una vez al año, este velo se rasgó en dos, dando vía libre hacia la misma presencia de Dios. Quiere decir que usted no necesita a ningún pastor, ni evangelista, ni profeta, ni llama lo que quiere llamar para entrar en la presencia de Dios. Usted no necesita a nadie más santo o santa que usted para orar por sus hijos. Usted no necesita a nadie para venir a bendecir sus hijos en casa o para evangelizar a otros. Usted tiene el mismo acceso a Dios que cualquier pastor que existe en el mundo. Todos tenemos el mismo acceso a Dios. Pero la única cosa es que en la iglesia Dios ha llamado a personas para cumplir diferentes funciones. Pero cada uno tiene una función en la iglesia, porque es Dios que es como el cuerpo. Por eso que la iglesia se compara con el cuerpo. Que en el cuerpo tenemos la cabeza, las manos, los pies. Cada parte del cuerpo tiene una función diferente. Así también cada miembro de la iglesia tiene una función. Si usted no está cumpliendo alguna función en la iglesia, es como un miembro del cuerpo que no tiene ninguna función. ¿Y qué pasa cuando tiene problema con la vesícula? ¿Qué molesta? ¿Qué hacen los médicos? ¿La guardan ahí? ¿El apéndice cuando molesta la guardan ahí? No, fuera, porque no sirve, ¿no? Si cuando usted no está cumpliendo con el propósito por el cual Dios le creó, su propósito para formar parte de la iglesia, imagínate que la cabeza quiere ser mano, o las manos quieren ser pie, o los pies quieren ser el estómago quiere ser la espalda, o la espalda quiere ser las orejas. ¿Qué desorden habrá en la iglesia? ¿Qué desorden habrá en el cuerpo, no? El cuerpo será un cuerpo desordenado. Pues que cada miembro de la iglesia debe saber en qué Dios le ha llamado para hacer. Pues que Pablo dice que debemos buscar a Dios para saber qué es su voluntad para nuestras vidas. Porque la voluntad de Dios para mi vida no es la misma voluntad para tu vida. Por eso que no debes mirar la manera que yo trato a mi esposa o a mis hijos para hacer lo mismo en tu casa. Quizás no va a funcionar. Debes pedir a Dios para que te guíe cómo tratar a tus hijos, porque tus hijos son diferentes, los míos son diferentes. Cada persona, porque en muchas iglesias fracasamos, porque los pastores queremos copiar lo que hacen otras iglesias, queremos implementar lo que hacen otros. Cada iglesia es diferente. Hay iglesias de personas que son todos estudiosos. Aquí no sé si hay alguna persona con el máster en teología. Así que Dios levantará quizás a alguien que no tiene máster en teología para enseñar a los que no tienen másteres en teología. En la iglesia donde hay gente mucha con máster en teología, Dios levantará a otro que tiene máster en teología para enseñar a los que tienen máster en teología. Así obra Dios. En cada rincón Él tiene personas o instrumentos para cumplir su propósito. Es que la voluntad de Dios es lo que Jesús vino para revelarnos, reconciliarnos con el Padre. Y eso es lo que los fariseos no querían aceptar. Querían seguir el antiguo pacto de sacrificios, ofreciendo sacrificios. Y el nuevo pacto que predicaba Jesús, ese nuevo pacto no tenía ningún lugar en sus corazones. Aún rechazando la palabra de Dios a través de Jesús, ellos se consideraban hijos de Dios. No sé si alguna vez usted lo ha vivido, de alguien que le dice cómo es su vida. La persona reconoce de verdad que su vida está mal delante de Dios, pero aún así dice que Dios es mi Padre. Así eran los fariseos. No aceptaban la verdad, pero aún así querían consolarse diciendo que Dios es su Padre. Pero no podemos engañarnos, pero no podemos burlarnos de Dios. Es lo que dice las Escrituras.
Dios no puede ser burlado. Podemos engañar. Por eso que David mismo dijo, Señor, líbrame de engañarme a mí mismo. Porque yo me puedo engañar, me puedo autoengañar. Pensar que estoy bien delante de Dios, que no estoy bien. Terminamos con los últimos versículos 44 a 47. Dice, pues ustedes, es Jesús quien dice, ustedes pues son hijos de su padre el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Por eso es natural que no me creen cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes, con toda sinceridad, acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Así que de considerarse hijo de Dios, hermanos, de considerarse hijo de Dios y ser llamados hijos del diablo, es algo muy fuerte para un fariseo o para un judío. Porque ellos se consideran hijos. Es como darle cerdo a un musulmán para que lo coma. O luego le dice que no es cerdo, es pollo. Y después de comerlo tú le dices que no, era cerdo. Te puede matar por eso. O le da cerdo a un judío de comer. Le dice que no, es cordero. Y él lo come con todo gusto, cordero. Y después quiere mirar al otro lado, ver la cabeza de chancho. Y dice, no me digas que era un chancho que me diste. Te puede matar por eso. Es lo mismo aquí. Los fariseos se consideraban hijos de Dios, personas cercanas a Dios. Y ahora viene Jesús para decirle que no sois hijos de Dios, sois hijos del diablo. Eso merecía matar a ese hombre. Jesús aquí merecía morir. Así que es como una persona que se considera creyente también, y después de analizar su vida, la vida de la persona, te das cuenta que la persona es una farsa. A la persona no le gusta eso, porque se considera creyente, y dice, no me juzgues, ¿sabes? Eso es la parte más bonita, que alguien que está viviendo en pecado, pero se considera cristiana porque se congrega, ofrenda, lee la Biblia de vez en cuando, y sobre todo Salmo 23, o sale fuera, hace cosas con cristianos, ¿sabes? Tiene una vida religiosa activa, pero no es convertida. Y cuando tú analizas la vida de la persona a través de las Escrituras y se da cuenta que de verdad no ha nacido de nuevo, la primera cosa que sabes es que no me juzgues, tú no eres nadie para juzgar. El que está libre tira la primera piedra. Pero cuando una persona te exhorta, hermanos, y te hace ver tu pecado, no es para condenación, es para salvación, para que te arrepiente y recibe la gracia y la misericordia de Dios. Así que no es juzgar a alguien si uno hace referencia de su estilo de vida conforme a las Escrituras. Será juzgar a alguien si yo te estoy diciendo que no mientes, mira que yo soy un mentiroso, o te mando al infierno, que tú vas a ir al infierno, que yo no soy ninguna persona para mandar a alguien al infierno. Así que lo que las personas tienen que hacer es cambiar de estilo de vida cuando sus vidas están expuestas a las Escrituras y se dan cuenta que son pecadores. Lo que tienen que hacer es cambiar de estilo de vida y no cambiar de iglesia, algo que es lo más común hoy en día. La gente va a cambiar de iglesia porque les han tocado un punto sensible, un nervio sensible en su vida que ellos no quieren dejar. En este mundo, hermanos, nadie es huérfano. Escucha bien, vamos terminando. En este mundo, nadie es huérfano en este mundo. Nadie. Hablo de huérfano espiritual. Nadie es huérfano espiritual en este mundo. Todos tenemos un padre. Todos que estamos aquí tenemos un padre. Algunos tendrán a Dios como su padre y otros tendrán a diablo como su padre. No hay huérfanos que andan por ahí y le preguntan, ¿quién es tu padre? No lo conozco. No. Todos en este mundo, cada uno tiene un padre. Unos, su padre es Dios y otros, su padre es el diablo. Así que mi pregunta es, ¿quién es el tuyo? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Es Dios tu padre? ¿O es el diablo tu padre? ¿Es posible saberlo? Sí, es posible saberlo. Las Escrituras nos dicen claramente, es posible saberlo.
Jesús nos indica quiénes de verdad pueden saber si Dios es su Padre. Lo tenemos, los que se deleitan en la palabra de Dios, guardan la palabra de Dios, están ahí por la palabra de Dios. Así que el Señor Jesús nos revela en esta porción que hemos visto antes, en esta porción, Él nos revela en esta porción de las Escrituras cómo o quiénes son los hijos de Dios. Y vamos a ir viendo uno por uno quiénes son los hijos del diablo. En esta porción nada más, esta última porción, vamos a ver. El primero, los hijos del diablo son asesinos. No, creo que se saltó. ¿Puede ponerla atrás, por favor? Más atrás. Más atrás, por favor. Bueno, una adelante. Vale, bueno, lo dejamos ahí. Los hijos de Dios, los hijos del diablo son asesinos. Son asesinos. Lo ves justo del 44. Los hijos del diablo son asesinos. El diablo siempre ha sido un asesino, lo que dice el Señor Jesús. Así también son sus hijos. No solamente asesinar físicamente, porque cuando hablamos de asesinato aquí alguien dirá, no, yo nunca he matado a alguien. Pero sí que hemos matado a mucha gente. El Señor Jesús lo dice muy bien en Mateo capítulo 5, versículo 21 a 22. Dice que han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, y si cometes asesinato, quedarás sujeto al juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, eres un asesino, ¿no? Esas no son palabras de mías que le he inventado en algún rincón. El Señor dice que si te enojas con alguien, quedarás sujeto al juicio, porque es igual asesinando a la persona en tu propio corazón. El que es asesinato en el corazón. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te llevan ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Primero, los hijos de Satanás son asesinos, totalmente. Segundo, odian la verdad. Dale a segundo, odian la verdad los hijos de Satanás. Ellos no quieren saber la verdad. Ellos odian la verdad. El diablo torció la verdad de Dios y engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Lo podemos leer en Apocalipsis. Y también torció la verdad de Dios y engañó a Adán y Eva. Lo podemos leer en Génesis. Asimismo, los hijos de Dios, los hijos del diablo, no les gusta la verdad. Lo mismo hacen, no quieren la verdad. Si les corrige, te hacen su enemigo. Corrigen al necio y te has hecho un enemigo más. Pero corriges a una persona que es sabia y le harás más sabio. Pero cuando corriges a un necio, estás acabado. Todo el barrio ya no te hablará, porque se asegurará de ponerte enemigo con todo el mundo. Pero cuando corriges a un sabio, él se retira y analiza tus consejos, tu corrección, y coge lo bueno de ahí y desecha lo malo, y se hace más sabio. Pero el necio no hará lo mismo. Así que no quieren la verdad los necios o los que odian la verdad. Si les corriges, se hacen tus enemigos. Cambiarán de iglesia en vez de cambiar de estilo de vida. ¿Y qué más? Los hijos de Satanás. Los hijos del diablo son mentirosos. Ellos son mentirosos. ¿Puede regresar un atrás, por favor? Delante. ¿Y el otro? ¿O el otro? No, atrás. Bueno, y déjalo ahí. Creo que se saltó un poquito. Los hijos de Satanás o los hijos del diablo son mentirosos. Porque Satanás ha sido padre de la mentira desde el principio. El diablo es padre de la mentira. Así también son sus hijos. Les gustan exagerar o difundir información errónea. Exagerar drásticamente. Así que los hijos del diablo también no escuchan con gusto la palabra de Dios, porque ellos no pertenecen a Dios. Un hijo de Satanás no escuchará con gusto la palabra de Dios, porque no pertenece a Dios. Así que después de elaborar todo eso, lo que hemos visto, cómo es el diablo y cómo sus hijos, el Señor Jesús termina lanzando una pregunta que lo podemos ver ahí en el versículo 46. Él lanza una pregunta de quién de ustedes puede con toda seguridad acusarme de pecado. Nadie puede acusar a Jesús de pecado porque él nunca pecó. Y les digo que, y él dice, sí les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen?
Pablo hace la misma pregunta en Gálatas, que les pregunta, ¿acaso Gálatas me he convertido en vuestro enemigo por deciros la verdad? Porque escúchame, hermanos, estamos viviendo una situación en un mundo donde la gente no le gusta la verdad. Aunque ellos reconocen que están mal, no quieren que nadie le diga que están mal, no quieren la verdad. Se ofenderán, se volverán muy sensibles, muy agresivos si usted le diga la verdad. Así que, ojo, tiene que examinar a quién vas a hablar sobre un asunto. Si la persona tiene que cambiar de estilo de vida, hay que mirar también qué será su reacción o su respuesta a lo que tú le vas a decir. Así que el Señor Jesús fue tentado en todo. Eso sí, en ese tiempo no lo tengo en el PowerPoint, pero en Hebreos capítulo 4, 15, Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Pero las declaraciones del Señor no se terminan ahí. Él no solamente habló de los hijos del diablo y los hijos de Dios, pero Él termina su discurso con los fariseos aquí, diciendo algo muy importante en el versículo 47. Y eso es lo que tenemos que llevar como conclusión de este mensaje. Como conclusión de este mensaje tenemos que llevar esta parte que él dice que los que pertenecen a Dios, en el versículo 47 lo podéis ver, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios. Quiere decir que no se aburre con la palabra del Señor. Si pueden ver una película de 2 horas, no les importa escuchar una predicación también de 2 horas. Si pueden ver una película de 1 hora y media, no pasa nada leer la Biblia por 1 hora y media, porque se deleitan también en eso. Pero la tendencia es así, que podemos ver una película de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana sin dormir. Pero a las 12 de la noche no podemos coger la Biblia hasta las 12:20. Pues estaremos casi 1000 veces y la Biblia se caerá de nuestras manos. Yo hablo porque a mí me ha ocurrido muchas veces. Pero muchas veces. Eso es la parte triste de la realidad de las cosas. Que nuestros cuerpos se esfuerzan, se estiran en las cosas carnales que les satisface. Pero las cosas espirituales que le ayudan para crecer. Se ponen de acuerdo con Satanás para hundirnos, para que no crezcamos en el camino del Señor. Así que terminamos haciendo la pregunta, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay huérfanos. No existen huérfanos. Debemos pertenecer a alguien. Debemos ser engendrados por alguien. Dios o el diablo. Es que podemos salir de este lugar sabiendo muy bien quién queremos como padre. Si volveremos aquí a la siguiente reunión siendo hijos de Dios, o volveremos aquí a la siguiente reunión sigue siendo hijos del diablo. Es un asunto de decisión, que cada uno de nosotros tenemos que tomar esta decisión. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Quién gobierna tu vida? ¿A quién quieres complacer? ¿Buscas la aprobación de quién? ¿De Dios? ¿De los hombres? ¿La voluntad de quién quieres hacer? ¿Tu voluntad del diablo o de Dios? Pero hay una promesa asombrosa, que él que pone su fe en Cristo o en Dios jamás será avergonzado. Jamás. Esa es una promesa que podemos creerla y creerla hasta la eternidad. El que pone su fe en Dios jamás será avergonzado. Amén.